Algunos de ustedes me hicieron preguntas, como siempre, para eso sirve el tomar café, donde uno puede conversar con la mayoría desde otro lugar. Me hicieron dos preguntas que quiero retomar y contestárselas a todos. Las dos preguntas están asociadas. Por un lado, si van a tener acceso al PowerPoint que yo presenté, donde están las distintas curvas o los distintos modelos. Y segundo, de qué manera tener acceso a lo que conversamos. Y la buena noticia es que, por un lado, se está filmando, con lo cual, además de hacer una edición pequeñita para colgar en la página web del Centro de Innovación Social, vamos a tener la posibilidad de acceder a la filmación. Pero por otro lado, también gracias a Pfizer, vamos a sistematizar lo que se habló en una relatoría, que también se va a colgar en la web y que a todos los que se inscribieron le va a llegar el link donde van a tener todas las curvas y los modelos, más la explicación un poco más extensa, que yo ya la tengo redactada. Parte de eso fue en lo que yo me inspiré para hacer esta brevísima explicación, pero vamos a poder detallar un poco más las etapas. Es verdaderamente muy rico este tema, y entonces vamos a tener los dos elementos. Para aquellos que no pudieron venir, la posibilidad de tener acceso al seminario en sí, a la hora y pico que se filme, como la síntesis más fuerte de lo que pasó, pero también vamos a tener la relatoría. Así que creo que con eso están cubiertas las dos preguntas. Ahora la voy a presentar a Karina Gessi, que no sé por dónde anda, de Convivir, que si ustedes recuerdan, lo que ella se va a focalizar es en el desafío de consolidarse. Con Karina y con Mercedes Aranguren, que es la presidenta de la Fundación, también estuvimos trabajando en qué foco darle. Con cada una de las organizaciones nos reunimos, conversamos, intercambiamos ideas sobre de toda la experiencia de la organización, cuál iba a ser el foco para contar en este tema. Y acá lo mismo, ¿no es cierto? La pregunta básica era cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los problemas y qué piensan que tienen por delante, ¿no? Así que, Karina, muchas gracias por este coraje de venir a contar cómo nos va en estos desafíos, y nada, muchas gracias a Mercedes también. Hay que competir con los finalmente vinieron. No sabía, por ahí me fallaban, pero no. Bueno, yo la verdad que vamos a ver si puede pasando con esto un poco. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Mi nombre es Karina Gessi, pertenezco a la Fundación Convivir. No pertenezco desde el inicio, desde el 85, pero bueno, quiero contarles un poco cómo nació la Fundación y cuáles son los desafíos que hemos tenido que atravesar. La verdad que para hablar de cambio de paradigma, el primero del que quiero hablar es el cambio de paradigma, de ahí a acá. Digamos, es como bastante, y coraje sí, para acá. Los desafíos de la Fundación ya no me importan en este momento. Para adentrarnos directamente en el tema, el inicio de la Fundación es en 1985, ya tenemos 27 años, Fundación Convivir. Y la Fundación nace como una fundación para dedicarse a la prevención de adicciones y promoción de la salud en el ámbito educativo y comunitario. Nace de un sueño de la gente que la fundó en ese momento, y también de una preocupación que tenía que ver con que la Argentina en ese momento ya era un país de tránsito, ¿no? Estamos hablando de que ya había cierta preocupación por el consumo de drogas. Yo, un poco lo que tengo para contarles de acá es que esta fundación nace muy ligada al gobierno de ese momento. Entonces la fundación está muchos años recibiendo solo dinero del Estado y algún dinero de cooperación internacional, y haciendo algunos proyectos de prevención. Y esto es lo que empieza a ser el germen de la crisis que vamos a ver ahora, ¿no? Porque la fundación, así, yo miro hoy todo lo que hacemos hoy,
y miro la misión que teníamos y digo, bueno, si nos hubiésemos quedado con esta misión, la fundación no hubiese llegado a hoy. La verdad que eso es fundamental para destacar. Bueno, cambio de paradigma institucional. Ustedes fíjense, del 85 nos vamos a 2002. Fueron muchos años donde realmente la crisis se hizo patente a tal punto de no poder pagar el teléfono. Y yo esta mañana, cuando hablaba con Mercedes, que todo el tiempo intercambiando ideas se me ocurren cosas nuevas, lo que decía era, realmente a veces si no tenemos una crisis muy profunda, seguimos aferrados a las certezas que teníamos, y esto nos pasa tanto en lo personal como organización, me parece. Entonces, la verdad es que aun cuando no se podía pagar el teléfono, había gente en la organización que quería seguir dependiendo solo del Estado, tapando baches, pero la organización estaba así destinada indefectiblemente a morir, ¿no? Se inicia un repensar de la fundación en este 2002 y se producen cambios, como dice ahí, en la comisión directiva. ¿Por qué? Porque hubo gente que se fue de la institución. Directamente dijo, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con un nuevo cambio de paradigma. En este cambio de paradigma se produce un cambio de logo también, que después yo quiero explicar un poquito de cuál fue el cambio, que me parece que el logo simboliza un poco la autonomía que empieza a tener la fundación y la autonomía que empieza a transmitir a quienes atendemos. Y se produce acá un quiebre que es la venta de la sede institucional, con este quiebre que yo les contaba entre los directivos. Algunos querían vender, otros no. Pero no se podía pagar el teléfono de la sede, con lo cual mantener una sede sin poder pagar el teléfono no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, se logra, bueno, en una reunión, se logra poner de acuerdo, se vende la sede institucional para generar por lo menos un colchón de dinero que permitiera seguir con este proceso e iniciar la apertura de un centro de tratamiento ambulatorio. O sea, desde el 85 hasta el 2002, solamente Convivir hacía prevención de adicciones. Cuando nos empezamos a dar cuenta que la prevención, primero que la prevención en adicciones genera asistencia. Yo puedo ir a prevenir y cuando voy a prevenir me entero de que hay otros casos, de que hay otros emergentes. Pero también lo que pasa es que si yo estoy solamente previniendo, en un punto estoy alejado de la realidad. Porque la asistencia lo que nos da es un timing, por lo menos a nosotros, de qué es lo que realmente está pasando, de cuál es el tipo de consumo, de cuál es la conducta. Nos acerca mucho más a lo individual del sujeto. Y no a la prevención. Yo voy a una escuela, doy un taller de 4 horas y es un taller de prevención. Pero me fui de ahí y no sé si hay algún caso de adicción. Entonces, un poco se empezó a pensar, de la mano de quien es hoy la presidenta, que era muy importante tener este anclaje y también a partir de este anclaje generar el conocimiento y no al revés. Digamos que esto es algo que también lo hemos charlado con Mercedes y gracias a eso también uno se da cuenta de todas las cosas que fuimos haciendo y que no lo habíamos puesto en palabra para nada, ¿no? Bueno, esto con la apertura del centro ambulatorio por todas estas cuestiones que les conté. Y el cambio de logo, el logo de Convivir, eran las letras de Convivir con 2 personas colgadas de las letras. Entonces, esto como que nos daba un poco la pauta de que nosotros sosteníamos al que venía a la fundación. Y la verdad es que la fundación está para acompañar, no para sostener al que viene. El que viene también viene con una responsabilidad que tiene que ver con hacer consciente su enfermedad y encarar un tratamiento, ¿no? Bueno, el centro de tratamiento ambulatorio, las 4 estaciones, un poco les cuento que nosotros en esto también, la verdad es que fue una cuestión de visión, a pesar de todo el trabajo que llevó crearlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de patología dual, esto es algo que está pasando en la Argentina no hace mucho. Nosotros no tenemos más el adicto que teníamos en la década del 80, el perfil del adicto en el perfil de la familia, con lo cual también o cambiábamos la mirada que teníamos sobre nuestros propios pacientes o también nos hubiéramos quedado en el camino, ¿no? La patología dual hoy es en la mayoría de los casos, es donde hay un concomitante psiquiátrico con una adicción. Y nosotros empezamos a diferenciarnos queriendo trabajar en las dos. Por supuesto que esto insumió crisis, contratar psicólogos especializados, contratar a un psiquiatra, bueno, toda una serie de cosas que, bueno, son elementos, o sea, son personas que tienen otra capacidad mucho más compleja
la cuestión del armado del centro. Fortalecimos el área de prevención de relaciones sexuales, de investigación y formación, que acá es donde empezamos un poco a capitalizar el conocimiento de lo que veíamos, pero sobre todo la visión era, otra vez, porque, y esto analizándolo con lo que decía Mercedes, un poco nuestro talón de Aquiles de depender de uno solo fue lo que nos enseñó a nunca más depender de uno solo. Entonces dijimos, si nosotros podemos tener un centro que tenga la suficiente excelencia como para poder atender a todas las obras sociales, las prepagas y también al Estado, porque también ese es nuestro compromiso, entonces vamos a tener un abanico de alianzas y de posibilidades que nos van a permitir de alguna manera sustentarnos en el tiempo, ¿no? Así que del centro de tratamiento, la visión es siempre que el centro de tratamiento mantenga todos los gastos de la fundación. Vamos, esta fue la visión y la verdad que hoy podemos decir que se está concretando. No sin que hubo algunas renuncias, no sin invertir en traer a alguien que se hiciera cargo de los números, porque tener convenio con algunas prepagas, qué sé yo, como Medicus o como Obvio, como de alguna manera lo que te indican es que tenés que tener un orden prolijísimo de las historias clínicas, de todas las cuestiones de los balances, de todas las cuestiones que se le piden a la fundación constantemente, que también sabemos lo que implica para las fundaciones todas las tareas administrativas, el costo que implica. Nosotros, cada vez que nos presentamos a algún proyecto, te dicen rúbrica del estatuto de... Bueno, esos son unos honorarios de escribano que ni les cuento, ¿no? O sea, la verdad que, bueno, estas son las cosas que empezamos también a tomar en cuenta, que para agrandarnos teníamos que ordenarnos, si no íbamos a poder cumplir con lo que queríamos, ¿no? Bueno, y un poco contarles esto de hoy. Yo me acordaba, cuando Mercedes hablaba de los congresos internacionales, Mercedes está en este momento en Chile y creo que el pasaje se lo pagaron, con lo cual estamos consolidados. Ya estamos, ¿no? Estamos hoy formando parte de redes nacionales como FONGA, que es la Federación de Organizaciones de Drogas de Argentina, del Foro del Sector Social y de redes internacionales como RIOT y RAIS. Acá lo que yo quiero hacer la salvedad es, no tienen que ver solo con adicciones las redes de las que formamos parte. Realmente nos dimos cuenta que si solamente nos enfocamos en eso, es más, hoy me voy repensando la misión, lo cual Mercedes va a estar contentísima. Pero me voy repensando en eso, porque cuando la volví a leer a la luz de todo lo que hacemos hoy, la verdad que no es solamente la asistencia de adicciones o la prevención de adicciones en sí. Ahí me dicen que me quedan 10 minutos. Formar parte de estas redes nos ha enriquecido, digamos, realmente. No sin, vuelvo a repetir, distintas crisis y distintas frustraciones, y también dejar las certezas, porque nosotros pensamos que las cosas son de una manera y cuando hablamos con otros, bueno, estamos en ese camino de dejarnos influir. Y con esto me quería referir específicamente al convenio de intercambio y colaboración con la Vicaría para las Villas. Quizá no empezó como un intercambio de colaboración, hoy es un intercambio de colaboración. Quizá empezó con una visión nuestra de decir, nosotros vamos a ayudarlos a metodologizar el trabajo que ellos hacen todos los días. Bueno, ellos nos están ayudando a nosotros a aprender muchísimo y a brindarnos un espacio donde constantemente vamos ideando nuevos proyectos. La verdad que si no, la imagen que se me viene es como que si nos hubiéramos secado sin estas alianzas, ¿no? O sea, ya teníamos el centro, se mantiene solo, ya prevención más o menos, tenemos algunas empresas, algunos convenios, pero esto de las redes es un nuevo desafío para nosotros. Y la articulación con el gobierno, nosotros tenemos articulación con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la nación y con las provincias. Con el gobierno de nación, a través de Cedronar, nosotros atendemos pacientes que vienen derivados por la Secretaría de Drogas de Nación, y a través del gobierno de la ciudad, también el gobierno de la ciudad tiene una dirección de adicciones y nos deriva a nosotros pacientes. Lo que nosotros acá, digamos, de alguna manera nos damos el lujo hoy es de decir,
la verdad es que queremos que todos se atiendan con las mismas oportunidades, porque no dejamos de ser una fundación, no dejamos de ser una organización, y esa es parte de nuestra misión. Con los mismos médicos, tanto el que tiene OSDE 410 como el que vive en un hogar en la ciudad de Buenos Aires, que se atienda de la misma manera, y no nos importa tanto cuánto es la beca de los gobiernos, sí tener convenio y sí atenderlos, ¿no? Esto es una visión que tenemos, que es fundamental, y así con otros proyectos que a lo mejor cuando hacemos las cuentas salimos derechos, pero la verdad es que también nos infunden de riqueza para nuestra fundación, ¿no? Y sigue viva esa llama que estaba al principio de un sueño y de ayudar. Bueno, con las redes también surge el planeamiento estratégico. Esto es algo que también se empezó a pensar en cuanto a crecer, y que al principio el crecimiento tenía que ver con la visión de una persona y decir, bueno, vamos a lograr esto. Hoy la verdad que la visión está un poco más complejizada, tiene otras aristas, y estamos repensando la misión, la visión, las acciones, la renovación de autoridades, pero sobre todo, y lo hablábamos con Mercedes, y yo me acordaba de esto, yo no soy la dueña de la fundación, y la presidenta tampoco. La fundación hoy tiene vida propia, y la verdad es que la idea es que esté yo, esté Mercedes, o esté quien esté, sigamos pensando en quién va a estar cuando nosotros no estemos, digamos, porque la fundación va a seguir. Y esto es lo que queremos dejar, digamos, y lo que yo quiero hacer acá hincapié en Mercedes, porque es una líder muy fuerte dentro de la fundación, y sobre todo la persona que en tal caso demuestra con su generosidad que ella realmente está pensando ya a quién va a dejar en el cargo. Para ella es un tema central de su agenda, pensar en manos de quién va a quedar la Fundación Convivir, y cómo se va a hacer, y esto, bueno, nos ayuda mucho este planeamiento que vamos haciendo, ¿no? Que bueno. Karina, dos Sí. preguntas. La primera, ¿cómo después de vender la sede, en dónde están en este momento? Y la segunda a cómo trabajan ustedes con los voluntarios. ¿Qué tipo de voluntariado tienen en la organización? Bueno, la primera, la verdad que lo de la sede es para mirarlo a lo largo del tiempo, en un eje de tiempo. Nosotros, como contaba, vendemos la sede. Vendemos la sede, queda ese dinero como remanente o como para ayudar a la fundación a seguir. Nos prestan, sí, Karina, y esa sede que tuvieron al principio, yo conocí una prestada en la calle Callao. Ahí iba. Nos prestan una sede en la calle Callao. ¿Quién La primera la dio? La primera se vende. Pero ¿Cómo la compraron? Pero ¿por qué pertenecía a Convivir? No, la habían donado a Convivir, se vende. O sea, bueno, tuvo que haber un acuerdo de la comisión directiva. Por eso yo digo que fue tan, como que se quebró tanto en ese momento la fundación, ¿no? Porque algunos estaban de acuerdo con vender y otros no. Cuando se vende nos prestan este lugar en calle Callao, que vos conociste, y ya nos piden el lugar, nos teníamos que ir de la calle Callao, la fundación tenía que ir. Tampoco la sede daba para el crecimiento que nosotros teníamos planificado a lo largo de los años para el tema de atención. Hoy tenemos más de 40 pacientes en la fundación mes a mes, con todos los talleres que eso implica, con lo cual nos quedaba muy chica. A través de Mercedes conoce al director de la clínica Las Heras, que es una clínica de atención de salud mental. Que la verdad que hasta ese momento la clínica nunca funcionó ni con acuerdos con gobierno, era una clínica privada. Pero se pusieron a charlar y esta clínica, aquí, tiene algo muy parecido a nosotros. Atienden casos de adicciones de patologías duales. Solo que son patologías psiquiátricas que nosotros no atendemos. Con lo cual ahí vieron un punto de decir, bueno, yo atiendo algo que vos no, y vos atendés algo que yo no. Y empezaron a derivarse pacientes, primero, y empezaron a hablar sobre la posibilidad de una sede de los dos.
Ese proceso duró un año. En el último año que nosotros ya nos teníamos que ir, o sea, Mercedes le plantea al director de la clínica, nosotros nos tenemos que ir, tenemos este tiempo para quedarnos acá y después nos tenemos que ir. Y él quería poner un centro ambulatorio, pero solo no se animaba. No, lo cual ahí coincidimos. La verdad que contado así es como que parece mágico, pero fue un proceso de mucha negociación, de poner, bueno, todo lo, digamos, lo tácito, lo más explícito posible, como para que no se produjeran resquebrajamientos. Hubo idas y vueltas también pero finalmente se concretó, se logró alquilar un edificio que está en la calle Gallo, casi Córdoba, Gallo 950. Nosotros tenemos 2 pisos y Las Heras tiene otros 2 pisos. La negociación sigue, es un proceso que sigue porque si bien estamos alquilando, pagamos el contrato, pagamos un montón de cosas juntos, la habilitación, hay cuestiones de todos los días que hacen que de vez en cuando tengan que sentar y decir, bueno, no, mira, esto ya así no funciona. O tenemos, por ejemplo, la sala de reuniones que es compartida, la cocina que es compartida. Entonces, esto nos obliga, pero es una alianza estratégica que nosotros no podríamos habernos tampoco ampliado sin la Clínica Las Heras y viceversa. La Clínica Las Heras tampoco sin convivir, ¿no? Esto con respecto a las sedes. Y la otra pregunta... Voluntariado. Bueno, por el tipo de paciente que tenemos, no tenemos voluntariado. La verdad es que, porque no voluntariado entendido como tiene comúnmente, digamos. Porque, bueno, son pacientes delicados y sobre todo hay una cuestión de confianza donde si el voluntario aparece y desaparece y ese paciente ya logró un lazo, después se hace más complejo el remedio que la enfermedad. Entonces, no tenemos voluntariado. Ahora, eso sí, algunos de los que trabajamos y hacemos algunas tareas, las aportamos a la fundación. Entonces, en ese sentido sí hacemos voluntariado. Por ejemplo, todos los psicólogos que hacen las historias clínicas, mientras hacen las historias clínicas, no cobran su hora de consulta. Solamente cobran la hora de consulta una vez que están con el paciente. Pero la historia clínica la desarrollan y desarrollan su tarea administrativa sin cobrarle a la fundación ni un peso. Nada más. Entonces también ahí aprendimos que, bueno, eso que lo venimos haciendo desde hace mucho es una forma también de voluntariado y también de generar en las personas que estamos en Convivir la conciencia de que por más grandes que nos sigamos ampliando, seguimos siendo una fundación y seguimos siendo una ONG, que esto es lo que Mercedes quiere transmitir siempre desde lo social y desde nuestro compromiso, que es uno de nuestros valores, ¿no? Bien, yo le decía a Karina y a Mercedes Aranguren, porque queda un poco confuso lo de Mercedes Aranguren es la presidente de Convivir, que es interesante porque hay muchas entidades que inician, como empezó Convivir, con el voluntariado, entre comillas, clásico, de la persona que, por lo que fuere, dispone de una serie de tiempo, de horas en la semana para trabajar en alguna patología o en alguna organización, y en este tipo de instancias, lo mismo pasa con SIDA, puede decirlo Rita, y con otras patologías. La verdad es que no es fácil manejarse con voluntariado y a veces no es saludable. Entonces, esta instancia que encontró Convivir para mí es importante. Hay otras alternativas que muchas de las organizaciones de ustedes han encontrado, pero esta instancia de que los propios profesionales dedican horas de voluntariado a lo que sería la institución, resulta como una estrategia de cuidado hacia el paciente, de cuidado hacia el profesional y de cuidado hacia la organización. Entonces me parecía importante que lo comentaras, Karina. Quiero agregar una cosita más antes de irme, que lo veía recién ahí, me acordé, y tiene que ver con que el planeamiento estratégico también nos ha llevado a plantearnos qué cosas queremos hacer y qué cosas no. La verdad es que esto es en un momento agarrábamos lo que venga, con lo cual también eso tenía un costo para la organización muchas veces, y un costo alto, porque no lo mensurábamos. Hoy nos damos el lujo de decir, esto queremos, esto no, esto está de acuerdo al planeamiento que tenemos o a la visión que tenemos o a lo que queremos hacer de acá en más,
Y esto no en este momento, por ahí en otro tiempo de la organización sí, digamos. Así que, bueno, esto quería decirlo porque también forma parte de incluir a muchas personas que nos están ayudando a pensar dónde nos metemos. Gracias. Bueno,